¿Listo? Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Shirley Camila Quiseno y mi compañero Brian Cisnero. Venimos a exponerle sobre la teoría estructuralista de James Burnham. Adelante, compañero. Bueno, iniciamos la introducción diciendo quién fue James Burnham. Bueno, fue un teórico político estadounidense que nació el 22 de noviembre de 1905 y murió el 28 de julio de 1987. Bueno, este fue un teórico que luchó mucho contra el estalinismo soviético y pues uno de sus trabajos más reconocidos que fue publicado en 1941 fue la Revolución Gerencial. Bueno, este teórico político estadounidense, para él la organización, bueno, es considerada pues como una unidad social grande y compleja. ¿Cómo así? Para él la teoría estructuralista se enfoca más que todo la atención hacia la organización desde un punto de vista de su estructura, es decir, desde su funcionamiento y de los medios que utilizan para lograr dicho objetivo. Bueno, y pues a él lo que lo llevó, le dio sus indicios para que se basara por esta teoría y pues a crearla más a profundidad, fue la necesidad de considerar la organización como una unidad social y compleja, como ya lo vengo diciendo, donde interactúan muchos grupos sociales como la viabilidad económica de la misma, la manera también de distribuir las ganancias dentro de la organización. Eso es algo que aún sigue vigente porque obviamente todas las empresas distribuyen muy bien sus ganancias y su dinero y su manera económica en la organización para que dicha empresa no decaiga. Para este señor, la sociedad moderna e industrializada, pues es una sociedad de organizaciones de la cual el hombre siempre va a depender para nacer, para crecer, para vivir y para morir. Adelante, compañero, me pasa la diapositiva, por favor. Bueno, venimos con las características principales que planteó James Burnham de la teoría estructuralista. Bueno, las características principales, como tenemos aquí de autor, es que se ubica sobre la estructura organizacional, las personas y el ambiente más que todo en cómo conviven. Tiene un enfoque de la organización múltiple y globalizante, formal e informal. La organización es considerada una unidad social grande y compleja. Se basa en un sistema abierto. Bueno, este autor aquí nos quiere decir pues que estas organizaciones se diferencian y requieren de sus participantes determinadas características de personalidad. O sea, estas características permiten la participación simultánea de las personas en varias organizaciones dentro de las organizaciones, pues apta para varios cargos, obviamente teniendo un buen desempeño e interacción entre los grupos sociales para que pueda convivir en su grupo, en su trabajo. Adelante, compañero. La otra diapositiva. Principios o postulados. Bueno, en los principios y postulados, bueno, aquí las organizaciones pasaron por un proceso de desarrollo, lo cual fueron fundamentales para sus principios y fueron creadas a partir de varias etapas. La etapa A. La naturaleza es la etapa inicial en la cual los factores naturales, o sea, los elementos de la naturaleza, constituyen en la base única de la subsistencia de la humanidad. Bueno, aquí el autor considera que no solo pues ha de llamarse organizaciones o instituciones dedicadas a procesos de producción como empresas, fábricas destinadas pues a un fin común productivo, un fin común a ganar dinero,
sea, esta teoría no se basaba tanto en eso. Para ella, esta teoría le da un considerable grado de importancia y caracterización a instituciones como la de las familias, grupos religiosos, instituciones de orden militares, sindicatos. O sea, se caracteriza por perseguir su objetivo, sí, pero más que todo le importa más como de la de lo que está creado su trabajador, la persona que está en la organización, de sus principios, sus valores. Y estos análisis pues, de este señor aún siguen funcionando vigentes en todos los niveles, a los niveles que a continuación les va a mencionar mi compañero, que fue unos niveles, 3 niveles que este autor planteó. Adelante, compañero. Bueno, voy a comenzar con la B. Es la etapa del trabajador a partir de la naturaleza surge en un factor perturbador. Es decir, en el factor perturbador es donde se inicia la verdadera revolución, el desarrollo de la humanidad en el trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se fomenta un factor que perturba a los trabajadores, como es decir, un clima laboral que no sea indicado para ellos trabajar, donde hay un clima laboral pesado, donde se ve demasiado tipos de enfrentamiento entre los trabajadores. Esto es lo que quiere decir cuando hay un tipo de factor perturbador que se inicia, que condiciona de forma en organizaciones de la sociedad. El punto C, etapa de la organización, naturaleza y el trabajo y capital se somete a las organizaciones. ¿Por qué nos habla desde la etapa de la naturaleza? Porque es que en esta etapa es la etapa inicial, en la cual los factores naturales, ya sean los elementos de subsistencia, la base inicial de todos los factores, de los elementos, como le decía antes, que esto constituye en el trabajo. Ahora voy a hablar sobre la concepción del hombre o ser humano. ¿Qué quiere decir acá esto en esta teoría? La concepción del hombre es de un ser individual y social. ¿Por qué es individual y social? Porque se puede ver en dos partes, de cómo él es individual y cómo se forma mediante en el trabajo, de cómo se formaliza su nivel organizacional, de cómo se interactúa con los demás trabajadores, ya que de aquí parte todo en el sentido organizacional, de cómo se desenvuelve uno en su puesto de trabajo, de cómo resuelve los problemas, se podría decir también. El hombre, para el estructuralismo, es un ser social que desempeña roles dentro de varias organizaciones. Los aportes de las teorías estructuralistas son niveles jerárquicos. Son niveles jerárquicos que nos dice este gran señor. Según las funciones que conducen, se puede identificar, como decía antes, 3 niveles, que está el nivel técnico, el nivel de gerencia y el nivel institucional. Vamos a iniciar con los niveles técnicos, que son los niveles técnicos que nos hablan sobre de cómo nosotros podemos tener. En los niveles técnicos se habla de cómo se articula la gerencia, también se denomina de cómo se genera las responsabilidades en distintos factores y niveles de organización. En la parte gerencia se habla de cómo está el más alto, del nivel más alto de gerencia, en donde se cumplen funciones del proceso administrativo de planear, organizar, dirigir y controlar, por ejemplo, la planeación estratégica de una empresa, con lo que responde tipo de estrategias, de acciones, de niveles estratégicos, de cómo se genera todo este tipo de funciones. En el nivel institucional, es decir, de cómo está funcionando la empresa, de cómo todo está conformado por mediante las normativas que se pueden generar en dicha entidad. Como lo decía antes, todos estos objetivos organizacionados tratan de lograr un equilibrio entre los objetivos y las organizaciones individuales. Los incentivos son materiales y sociales. Ventajas
y desventajas. Las ventajas se fijan en la sociedad como una organización social. ¿Por qué? Porque cuando uno está en una sociedad y se forma una organización social, hay una ventaja, porque se puede mirar como una unión donde se crea una vinculación con otras personas. Es decir, que no solamente se hace un análisis empresarial, sino de todo general, como una empresa, universidades, entre otros. Es una unión común donde se desarrolla un vínculo para realizar una acción que beneficie a todos. Las desventajas de esta teoría se basan en una sola variable, es decir, que ciertas áreas carecen de estudio y definición. Un ejemplo que yo quería colocar acá en las ventajas podrían ser en el que se mira desde afuera en los hogares de la organización, que no se centra en eso, como que solamente, yo miré que solamente se mira desde la etapa social, empresarial, organizacional, no se mira más allá de esa área. Por eso que colocamos las desventajas que se basan en ciertas áreas y no se basan en todo como lo que le rodea al individuo. Muchas gracias. Esta fue la exposición de Brian Cisneros y Camila Quisenos sobre la teoría de James Burham. Muchas gracias.